¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Todo por el canal de YouTube de Actualidad iPhone. Yo soy Miguel y hoy estamos aquí para solventar una de las últimas y más crecientes polémicas sobre el iPhone 15, que no es otra que el sobrecalentamiento y el exceso del consumo de batería. Yo no vengo aquí a contaros cuáles son las noticias porque ya las sabéis, pero lo que sí os traigo es multitud de consejos para que podáis exprimir al máximo la batería de vuestro iPhone 15, sea el modelo que sea. Así que quédate con nosotros porque te vamos a mostrar cómo puedes hacerlo. Como siempre, vamos a ponernos manos a la obra con nuestro iPhone 15 Pro Max. Vamos allá con estos tips para ahorrar batería en nuestro iPhone 15 o 15 Pro. Ya sabéis, es compatible con cualquier versión de iOS 17.1. Muy sencillo. Una de las primeras opciones que vamos a hacer es navegar hacia los Live Activities y eso se hace directamente en la sección Face ID y código. Introducimos nuestro código y una vez que estamos dentro vamos a navegar hasta la sección Live Activities, que nos la vamos a encontrar por aquí. Actividades en directo. Si las cancelas o las reduces, vas a dejar de ver aquellas actividades en directo en tiempo real que nos aparecen alrededor de el Face ID y también en la parte inferior. Simplemente damos aquí en la parte inferior a actividades en directo y las desactivamos. De esta forma vamos a ahorrar bastante batería. AirDrop es una de las mayores novedades que incluye iOS 17 en todas sus versiones. Sin embargo, también es una de las funciones que más batería consume. Para ello simplemente nos venimos aquí a la sección AirDrop en ajustes general. Vamos a bajar un poquito el brillo para que podáis ver bien la pantalla y vamos a desactivar esta función de compartir acercando los dispositivos. Esto nos permitirá pues simplemente que acercando el dispositivo compartimos contenido con otro dispositivo a través de AirDrop. Pues si la desactivamos vas a dejar de estar emitiendo y recibiendo constantemente, por lo que presumiblemente vamos a ahorrar batería. Ya sabéis que nuestro iPhone cuenta con un sistema áptico de vibración inteligente y que sin duda es de los mejores, si no el mejor del mercado. Pero atento, porque también consume muchísima batería si lo utilizamos cuando estamos escribiendo con el teclado. Nos venimos aquí a los ajustes de teclado en ajustes general y nos vamos a encontrar pues distintas opciones. Teclado para una mano, pero vemos que no aparece nada que tenga que ver con la vibración y es que sorprendentemente esa función está aquí en sonidos y vibraciones. Más allá del modo silencio, vamos a navegar por esta parte inferior y es que tenemos vibración del sistema, sonido al bloquear y respuesta del teclado. Si en respuesta del teclado añadimos vibración, cuando escribamos vamos a estar utilizando constantemente la vibración áptica del iPhone y eso va a tener un consumo de batería que, si bien el consumo es bajo en comparación con el uso, cuando lo usamos tantísimo porque estamos siempre con el teclado, va a elevar exponencialmente el consumo de batería. Esta es sin duda, y ahora empezamos en las más importantes, una de las opciones que más batería consume. El Always On Display, la pantalla siempre encendida del iPhone, va a hacer que tengamos un consumo de batería altísimo. En el caso de los iPhone en castellano se llama pantalla siempre activa y simplemente vamos a activarlo. Vamos a mostrar todas las opciones, bloqueamos el iPhone y vemos que se nos muestra todo el menú y todos los ajustes. Os recuerdo que la desactivéis por completo porque el modo pantalla siempre encendida cuando estamos bloqueados es sin duda una de las funciones que más batería consume. Los que lleváis ya tiempo con nosotros en el canal lo sabéis y es que siempre os digo que nada más recibir un nuevo iPhone siempre vengáis a los ajustes de privacidad y seguridad, naveguéis hasta la localización y ajustéis los parámetros de las aplicaciones. Siempre debemos ajustar los parámetros de las aplicaciones al usarse, no en preguntar o nunca. Cuando se use la aplicación de este modo solo vamos a tener ubicación cuando se
use la aplicación y no van a estar accediendo a nuestra ubicación en segundo plano, lo que implicaría un consumo elevadísimo de batería. Pero casi tan importante como esto es acudir a los servicios del sistema y vamos a tener que desactivar en primer lugar el análisis del iPhone como mejora del producto, así como la navegación y tráfico. Estos son mejoras del producto, es decir, tu iPhone va a estar emitiendo ese contenido a los servidores de Apple con la única intención de mejorar la autonomía. Y otra función que debemos desactivar sí o sí es la de lugares importantes, ya que se almacenarán los lugares a los que vamos navegando con nuestro iPhone, estableciendo, por ejemplo, cuáles son las principales ubicaciones. Las desactivamos porque se lanzan en segundo plano y consumen muchísima batería. Y os recomiendo desactivar poco más, ya que el resto de funcionalidades suelen ayudarnos con la gestión de los dispositivos o con las conexiones del dispositivo, así como la calibración. Por tanto, os recomiendo Roundup, que desactivéis lugares importantes y todos aquellos que tengan algo que ver con la mejora del producto. Incluso la zona horaria, por si viajamos fuera del país. Para las redes y la personalización del sistema, también os recomiendo que la desactivéis, aunque como veis no tiene excesivo consumo de la batería, ni tampoco el ID del comercio. Así es como pienso que deberíais dejar vuestros ajustes de privacidad y localización para ahorrar al máximo la batería. La actualización en segundo plano es otra de las funciones que más batería consume. Veis que yo tengo activadas casi todas, pero tengo estratégicamente desactivada Instagram, y si nos venimos por aquí vamos a dejar activado o desactivado en función de nuestras necesidades de consumo otra aplicación como WhatsApp, Telegram y todas aquellas de mensajería instantánea. Os recomiendo que las desactivéis. De hecho, la actividad en segundo plano de Instagram era lo que provocaba el calentamiento del iPhone, que ya sabéis que fue tan polémico en el lanzamiento del iPhone 15. Por eso os recomiendo que vengáis a la actividad de actualización en segundo plano y desactivéis aquellas funcionalidades que no os terminan de convencer o no os terminan de parecer excesivamente interesantes, porque os aseguro que vais a ahorrar muchísima batería. Del mismo modo, también os aconsejo que os vengáis a la batería, y es que la mejor forma de ahorrar batería es saber cuál es tu consumo. Así que vente a la aplicación de batería, revisa cuáles son las aplicaciones que más te consumen y limita su uso de una u otra forma, activando o desactivando determinadas funciones como la localización, las notificaciones, la actividad en segundo plano y el uso generalizado de la aplicación. Así que dirígete a ajustes, batería y echa un vistazo a tu informe, porque ahí es donde vas a encontrar cuáles son las que más consumen. Vemos que el uso de casi todas ellas es residual, excepto Instagram, que a pesar de que solo se ha usado durante 47 minutos es culpable del 20% del consumo de la batería. Así vas a poder hacer un uso inteligente y sabes cuáles son las aplicaciones a evitar cuando vayas a requerir algo más de autonomía. Y por último, aunque no lo parezca, los widgets. Veis que en el lateral izquierdo lo tengo vacío y aquí solo tengo un widget inteligente que va alternando con algunos otros que solo se actualizan cuando los miro, y es que tener muchos widgets en la pantalla eleva exponencialmente el consumo de batería. Así que estos son los consejos que yo te puedo dar para que amplíes y alargues al máximo el consumo de batería de tu iPhone 15 y iPhone 15 Pro. Y una vez que ya te hemos contado todos los trucos, solo nos queda recordarte: si tienes más, compártelos en la caja de comentarios, únete a nuestra comunidad de Telegram, y si quieres ayudarnos a seguir creciendo, ya que hemos superado la barrera de los 100.000 y seguiremos regalando cosas, contenido, fundas, case de aplicaciones y todo este tipo de cosas que nosotros regalamos desinteresadamente a nuestra comunidad de actualidad iPhone, ya sabes que lo que tienes que hacer es suscribirte, dejarnos un like, y si te ha ayudado el vídeo, compártelo para que el máximo número de personas posible pueda conocerlo. Nos vemos pronto aquí en Actualidad iPhone o el canal de YouTube Todo de Pod.